Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por la provincia de El Cañar, quien se encuentra también como opción para una reelección para un nuevo periodo. Ingeniero Castañer, muy buenos días. 200 años de independencia, una fecha muy significativa, celebran las ciudades de Cuenca y Azogues la próxima semana. Quisiéramos conocer qué es lo que se ha preparado en la vecina ciudad de Azogues, qué aspiraciones se tienen con respecto a este feriado. En Cuenca han existido dos corrientes, una de celebraciones, de conmemoraciones y otra de reivindicaciones. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a usted, gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, un sabor agridulce, un sabor en el sentido de que, por un lado, tenemos una fecha más de independencia. Personalmente, considero de que no estamos para celebraciones. Es más, ese dinero que se puede utilizar en ciertos actos, en ciertos eventos, para mí debería ser canalizado en lo que todavía estamos viviendo, ¿no? Una emergencia, una pandemia. Vea, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en Azogues. El día de ayer, el alcalde de Azogues acaba de anunciar que él, su esposa, su familia, hasta su madre están contagiados con el virus. Y yo no sé siquiera si es que habrá sesión solemne, ¿no? La próxima semana. Estamos viviendo todavía tiempos difíciles, tiempos en que tenemos que cuidarnos, que hay que buscar los mecanismos, sí, para rendirle homenaje a nuestras tierras, para decir somos orgullosos de pertenecer a nuestras tierras, pero eventos como no sé, presentaciones de artistas, aglomeraciones, son un riesgo muy alto. Tenemos casi 3 decenas de alcaldes que se han contagiado, siendo autoridades, siendo visibles. No se diga a la gente que de cada uno de los ciudadanos, yo pienso que en este momento no hay familia en el país, no hay familia que no tenga un miembro de la familia contagiado, que no haya sido golpeado por el virus. Yo personalmente estamos en una situación muy difícil. Mi abuelo está entre la vida y la muerte por el virus. Ingeniero Castañer, esta, como decía Gustavo, es una de las corrientes, la expectativa frente a las celebraciones y cómo se va a celebrar en medio de una pandemia, pero existe otra corriente que espera que a propósito de estos 200 años de independencia pueda las ciudades del sur del país, Cuenca, Azogues, tener una voz firme frente al gobierno nacional por lo que consideran un abandono histórico, una lucha además contra el centralismo que ha generado también problemas asimismo históricos a Cuenca, al sur del país, entre otras problemáticas, la vial que viene afectando seriamente a esta región. Hay otros grupos organizados, está el Foro Autónomo por el Bicentenario que ha hecho ya una serie de pronunciamientos respecto de este tema, pero también de otros que están en la palestra pública como es la defensa del agua y el tema de la minería. Sí, son aristas diferentes. Pienso yo que hay cosas que saludar. Recién se acaba de ya poner en licitación la reconstrucción de la vía Biblian-Yud, que es la panamericana que cruza la provincia del Cañar. Tengo que saludar esa decisión del gobierno. Quizás se cristalice por más o menos $30 millones. Existen otras vías que realmente son un desastre, son vías que han estado abandonadas por años y que realmente eso hace que nos sintamos mal, ¿no? Nos sintamos mal. Comparemos lo que es el norte del país. Yo he estado
Estas últimas veces que he viajado a Quito lo he hecho vía terrestre y estuve en un evento cerca de Baños de Ambato y veo que, por ejemplo, la red vial de la provincia de Tungurahua es una realmente envidiable, una sana envidia ver en otras provincias cómo están las carreteras, no solo las carreteras principales, las carreteras interparroquiales, las carreteras que conectan las comunidades. Y es importante recalcar que este rato este gobierno está de salida. Yo no aspiro mucho de lo que pueda hacer este gobierno de salida, que cumpla con lo que debe, con sueldos atrasados, con los gobiernos autónomos, con proveedores atrasados, y que deje un espacio para que el próximo gobierno que se posesione en mayo del 2021 tome decisiones importantes y trascendentales, ¿no? Así como usted señala, ingeniero Castañer, tramo de la vía panamericana entre Biblián y Yud, que ha sido llamado ya a licitación. Hay otras vías, sin embargo, que son materia de permanentes y constantes ofrecimientos que no llegan a concretarse y que afectan de forma tan similar a la ciudad de Cuenca como a la ciudad de Azogues. Hablamos del ingreso sur a la ciudad de Cuenca, que es un proyecto que justamente considera hasta Biblián. Estos trabajos que deberían realizarse incluyen en esto 4 pasos a desnivel. ¿Cuántos meses, cuántos años vamos escuchando lo mismo sin que lleguen a concretarse? Y está la otra vía también que lleva a la provincia del Oro, con un gravísimo problema en el kilómetro 86 que no ha podido ser enfrentado por las autoridades, que sabemos el Ministerio de Transportes y Obras Públicas lo está postergando, dizque, para ser considerado en el presupuesto del próximo año, cuando son medidas ejecutivas prácticamente de mantenimiento de la vía lo que debería tomarse, pero Azuay y Cañar, el austroecuatoriano, se encuentra demasiado lejos de Quito y de las decisiones políticas, y esto es lamentable. Por eso la necesidad de que en estas festividades por lo menos se llame a las autoridades, no para discursos líricos, discursos de orden, sino para que den cuenta de qué es lo que está pasando con esta zona del país. De las vías hacia el oriente ecuatoriano ni para qué hablar. Concuerdo con usted, al menos las vías para el oriente han sido catalogadas vías de la muerte, ¿no? Vías de la muerte que realmente, si no hay un derrumbo, hay la posibilidad de perder pista e irse saliendo de esas vías que no están señalizadas, no están terminadas. Lo del acceso sur de Cuenca también es una vergüenza, que en 10 kilómetros tenga a veces que hacerse 45 minutos cuando el ingreso es ya muy estrecho, cuando se ha vuelto un ingreso difícil, especialmente en las horas pico y los fines de semana, ¿no? Es realmente necesario ya que Cuenca tenga un acceso por lo menos similar al que hay por el acceso norte, con la autopista que conecta con nosotros, con Azogues, ¿no? Es importante que ahora, si estos reclamos se dan, no se contaminen con el tema político. Hay cosas que son importantes, que son prioritarias, pero también recordemos que estamos dentro de un proceso ya electoral y puede resultar que esos reclamos sean la bandera de lucha para aprovecharse de un protagonismo político. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en la provincia del Cañar, y esto lo tengo que decir, un trabajo conjunto de nosotros desde la asamblea, con la prefectura, con las diferentes autoridades, se ha conseguido que ya se licite esos un poco más de 37 kilómetros de la vía Yud-Biblián, que estaba acabada. Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho incluso entre asambleístas de diferentes bancadas, y hemos estado presionando, y hemos estado con el ministro Grande, estuvimos con el ministro Hidalgo, estuvimos ahora con el ministro Martínez, hasta que salga hemos estado trabajando, y eso es lo importante para mí, para conseguir los más altos anhelos de cada una de nuestras localidades, el trabajo conjunto de las autoridades.
Ingeniero Castañer, avanzando quizás en otro tema, nos gustaría conocer cuál es la lectura que tiene usted, los criterios respecto del juicio político al interior de la Asamblea Nacional contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Para mí ese juicio político, lo he dicho varias veces, viene a destiempo, viene un juicio político con causales de los hechos de octubre del año pasado, cuando el país ya ha cerrado muchas de esas heridas, de nuevo se vuelve a abrir, de nuevo la Defensoría del Pueblo, de nuevo la gente que ha sido herida, la gente, los militares, los policías. Para mí esas causales ya no son pertinentes y eficaces para una fiscalización correcta de lo que sucedió. Recordemos que ya hubo una comisión que analizó los hechos de ese paro de octubre y que no determinó que había causales en ese sentido para iniciar un juicio político, ¿no? Sin embargo, aquí quiero ser claro. Eso es una cosa, y otras son lo que ha aparecido durante este año, que es lo que nos indignó a todos. Cuando en plena pandemia, en pleno dolor, en plena desesperación, angustia de muchos ecuatorianos, salió a la luz pública este reparto, no solo de hospitales, de puestos públicos, de contratos, y que presumiblemente la ministra Romo es quien ha sido la que ha tenido conocimiento, al menos por no decirlo, que ha tenido una situación protagónica en este reparto. Y aquí se tiene que analizar esto, porque una cosa es decir, esta persona puede ser un buen gobernador de mi provincia, o esta persona puede ser un buen ministro, un buen director distrital de salud en mi provincia. Otra cosa es decir a ese director distrital, ve, yo te voy a poner, pero tú me das el 10% de todas las compras de medicamentos, de insumos y de contratación que se da. Y eso es lo que ha sucedido, hasta con la agencia de tránsito en Manabí, en donde tengo entendido $2,500 diarios sacaban en coimas. Y eso tiene que ser investigado, no solo quienes cometieron el ilícito, sino quienes permitieron que se cometan esos ilícitos, y que es clarísimo, hubo un reparto de la administración pública. Hablando de estas injerencias políticas con otras áreas que no debería haber, ingeniero Castañer, quisiera nuevamente abordar con usted el tema de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. Esta se encuentra ya en un proceso llamado para nombrar a rector. Un importante actor allí, quien fuera miembro del Consejo Académico de esta universidad, Sebastián Fernández de Córdoba, fue miembro de la comisión gestora que inició esta universidad, ha señalado que estas elecciones se perfilan con la sombra de una mano que viene desde el poder político, que ha venido influyendo muy negativamente en los últimos meses en esta universidad. No da nombres a Sebastián Fernández de Córdoba, pero todas las sugerencias y los hechos apuntan a Iván Granda Molina, quien ha estado en importantes cargos en el gobierno, ahora ya no está, pero la universidad, la UNAE, es claro, está en posiciones directivas con gente de Iván Granda. Está el abogado César Salinas como secretario de la comisión gestora. La secretaria general de la UNAE es otra funcionaria muy cercana a Iván Granda. La directora de comunicación acaba de ser nombrada nuevamente en este puesto clave, que ya tuvo problemas con una persona de enorme confianza de Iván Granda. Fue su mano derecha en la Secretaría Anticorrupción. Nos referimos a la licenciada María Daniela Pinos. ¿Qué pasa en esta universidad que es tan importante nuevamente para las dos ciudades, para Azogues, para Cuenca y para el país? Pues es la Universidad Nacional de Educación, que pretende formar a los profesores, a los maestros ecuatorianos. Usted en varias ocasiones se ha empoderado de este tema, ha señalado que se están investigando documentos sobre la administración anterior, pero aquí estamos ante algo quizá más importante aún, que es el futuro de esta universidad. ¿Cómo mira usted este tema, ingeniero Castañer? Con mucha preocupación, con mucho dolor, saber que la universidad, digámoslo en términos morochos, no da pie con bola. Hubo
un remesón en el tema administrativo, y la presencia de Rodrigo Mendieta fue una presencia fugaz y una presencia que no ha solucionado los problemas que se venían arrastrando. Le digo se venían arrastrando en el sentido de que habían demasiadas inversiones, demasiados gastos que no eran justificados, y supuestamente un proceso que era medio, digámoslo, de pantallazo. Es decir, una cosa era lo que se veía y otra cosa es lo que había atrás frente al tema más que nada económico y administrativo. Y ahora nos preocupa, estaba viendo en los diarios de acá de la localidad, efectivamente, que ya se está llamando a este proceso democrático de designación de los nuevos directivos. Lo que nos preocupa es, claro, ¿qué va a pasar a futuro si no se soluciona el problema más grave? El problema para mí más grave es el tema administrativo financiero, en donde ya hay una solicitud de que Contraloría haga un examen especial sobre todos estos gastos, sobre todos este uso del dinero que se dio durante estos años, para ver si es que fue correctamente manejado. Pero al final del día, los que salen golpeados son los beneficiarios de esa universidad, el cuerpo docente, los estudiantes, la gente becada, los programas que no solo existe en la ciudad de Azogues, sino existe en diferentes ciudades del país y que han venido a golpear nuestras puertas, es decir, gente que no recibía la subsistencia para seguir estudiando y que tenía esa posibilidad de esas becas. Pero más allá de lo financiero, ingeniero Castañer, hay esta clarísima injerencia política que usted, estamos seguros, lo conoce. Nos preguntamos qué pretende el poder político enquistándose en la educación superior cuando esta universidad debería ya transitar al sistema nacional universitario, y también en qué queda la autonomía universitaria. Aquí sí nos preocupa el tema de que debe haber denuncias claras. Y yo le digo porque yo he recibido documentos, porque yo he recibido información, pero la gente se corre de dar nombres, se corre de decirnos las cosas como son. Y el momento que... Le estoy dando ya varios nombres, creo que son más que una punta de ovillo como para investigar qué está pasando allí, cómo se está manejando esta universidad. Pues estas decisiones van más allá de CENESID y de la otra comisión de educación superior, del Consejo de Educación Superior. Y quizás ahí, ingeniero, es importante ver este cronograma de cómo se han ido dando las cosas. Salió Freddy Álvarez, ingresó Rodrigo Mendieta, se retira Rodrigo Mendieta al muy poco tiempo, asume el profesor Estefos, el rectorado al poquísimo tiempo presenta su renuncia. Es decir, algo serio está pasando al interior de esta universidad. Hay un proceso eleccionario, hay que ver qué va a ocurrir en estos meses. De parte y parte, y tengo que ser claro. Ahí es atractivo una universidad, es atractiva en el sentido de que hay espacios de sueldos muy, muy buenos para nuestro medio, y que el personal administrativo, el personal docente que accede a trabajar o que puede trabajar en una universidad es un personal, yo diría hasta cierto punto privilegiado, porque estamos hablando de un proyecto, de uno de los proyectos más interesantes en el país frente al tema educativo. Y esos son los intereses, ¿no? Porque usted tiene gente que le ve de buena fe, que le ve en el sentido positivo de que esto puede ser un puntal, no solo en el país, sino en la región, porque hay personas de otros países que estudian ahí, pero hay otros, discúlpeme la palabra, buitres, que están tras a la casa de estos espacios, de estos puestos para acomodar a familiares, para acomodar amigos, para acomodar a conocidos, y eso es lo que nosotros hemos sido claros
que no vamos a permitir. Yo tengo uno de los buenos conceptos de Rodrigo Mendieta, y Rodrigo Mendieta nos ha manifestado que una de las razones por las que él se retira es porque es realmente ingobernable su universidad, porque no se le permite esa autonomía y porque existe esa injerencia y también la falta de recursos para cristalizar los proyectos y las diferentes estrategias, las hojas de ruta que tiene la universidad en un plan anual. Entonces, es preocupante. Esperemos a ver qué decisión toma quiénes son los que se postulen para este rectorado. Y los tenemos en pantalla ya. Los nombres son Rebeca Castellanos, Carlos Guevara, María Nelcy Rodríguez, y conocemos que solamente uno de ellos es ciudadano ecuatoriano. Esto al margen, pues no conocemos mayores detalles, pero es un tema, conjuntamente con otros, como les hemos hablado con ustedes, de la vialidad, que afecta fuertemente al austroecuatoriano, que ojalá sirvan por lo menos para reflexión y quizá para conocer un poco más, sobre todo por parte de las autoridades, de aquellos que alguna injerencia pueden tener para corregir las cosas, aprovechando estas festividades, este recuerdo de los 200 años de independencia. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle al ingeniero Homero Castañer, legislador de la provincia de El Cañar, quien... En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es